Para mí es un gran honor y esta va a ser una conversación exquisita con Julián Ventura, embajador del Servicio Exterior mexicano. Querido Julián, gracias de verdad por estar con nosotros, por enriquecernos, por darnos chance de aprender de ti un ratito. Bienvenido, ¿cómo estás? No, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Luis, y gracias por la invitación. Qué temazo el asunto de Afganistán. Y a mí me gustaría que empezáramos un poco, pues, con la historia de este país, o sea, ¿por qué llegamos a este asunto? Porque siempre Afganistán ha sido como estos territorios proxy, no sé, en donde se pelean las grandes potencias, pero sin que toquen su territorio. Y ahí estaban los rusos, pero luego los gringos, pero cuéntanos. Pues mira, efectivamente siempre ha sido un escenario geopolítico neurálgico en el centro de Asia, es un punto de conexión, sur de Asia, Asia Central, Rusia hacia el norte, China hacia el este, donde ha habido pues a lo largo de los siglos y sobre todo en los últimos 3 siglos, empezando con los ingleses con 3 guerras en Afganistán en el siglo XIX, el último enfrentamiento se da pues en el contexto de la Primera Guerra Mundial y pues más o menos todas con el mismo desenlace, un país que logra consolidarse digamos como una entidad nacional independiente después de la independencia del Reino Unido. Ayer fue precisamente, hoy pues es el día de la independencia de Afganistán, y pues fue cuando hubo esas manifestaciones en 2 o 3 ciudades, incluyendo en Kabul, cuando pues algunos trataron de volver a izar la bandera de Afganistán y bajar la de los talibanes. Entonces estamos viendo, obviamente, cada etapa en su propio contexto histórico, pero sí una cierta vuelta cíclica, claro, a esta indefinición que hay de cómo se van a colocar las fuerzas políticas, las potencias globales en un escenario que tiene muchísima importancia por todas las razones geopolíticas que te puedas imaginar. En la narrativa popular es como muy fácil pensar: el tío Sam llega, invade porque quiere el petróleo y se queda y hace todas las cosas y se acabó, ¿no? Como si la cosa fuera tan sencilla, pero creo que Afganistán nos da un poco el asunto para entender que no es tan fácil invadir un país, que no es tan fácil ocupar un país, así seas el ejército o uno de los más poderosos como Estados Unidos, contra algo como Afganistán. Hoy día vemos una gran derrota de los americanos. ¿Cómo lees este asunto, esta invasión, ocupación? ¿Qué fue? Bueno, mira, ciertamente es un fracaso en términos, si uno lo califica en términos de un esfuerzo que hizo de construcción institucional de un Estado a partir de una intervención extranjera. Es lo que estamos viendo ahora en esta revisión de lo que pasó, pero el objetivo principal inicial de esa intervención fue pues sacar a Al Qaeda, lograr que Afganistán dejara de ser una plataforma para el terrorismo internacional. Esa intervención se dio con un gran respaldo internacional. Los rusos colaboraron con el uso de bases aéreas en Tayikistán, en Turkmenistán. Los chinos también preocupados por el terrorismo al oeste de su país, grupos extremistas. En fin, hubo un gran ánimo, una buena voluntad para apoyar, para solidarizarse con Estados Unidos ante los ataques del 11 de septiembre. Pero los objetivos fueron cambiando una vez que se logró rápidamente ese objetivo militar. Creo que la gran tragedia aquí la estamos viendo en el sentido de que, aconsejada o no, exitosa o no, un fracaso o no, sí hubo una construcción de un marco institucional, de un sistema de derechos humanos que generó enormes beneficios para los grupos más vulnerables en ese país, las mujeres y los niños, que se pudieron ver beneficiados de educación, oportunidades profesionales, y en ese sentido, en función del desenlace que veamos a partir de que se estabilice la situación, si es que se estabiliza pronto, pues va a ser la gran tragedia humana en Afganistán, en función de qué tanto se aplique ese fundamentalismo extremo que caracterizó pues la primera etapa del talibán en el poder. Como pocos mexicanos, creo que tú tienes este pulso de Medio Oriente, has estado en algunas zonas, no en Afganistán en particular, pero leía un tuit, no recuerdo quién, me llamaba mucho la atención, decían: las máquinas del tiempo sí existen. Puedes tomar un avión para una zona de Afganistán, pero yo me atrevería a decir
de Sudán, por ejemplo, también, del sur de Egipto, por ejemplo, de algunas zonas en Jordania, por ejemplo, y te das cuenta que parece la misma sociedad de hace 1000 años. O sea, olvídate de internet, olvídate de la tele, olvídate de nada. Están totalmente aislados en todo. De ahí que yo quisiera entender y preguntarte, querido Julián, ¿cómo puede cambiar? O sea, qué es lo que puede pasar en 20 años en donde de repente Kabul tuvo modernidad, en donde 20 años... ¿Qué crees? La mujer puede estudiar. Es más, la mujer no tiene que usar burka. Puede usar un hijab, ¿no? Una toca y se acabó. Lo que comentabas con Úrsula en la mañana. Exactamente. O sea, eso, ¿cómo puede cambiar? Porque en 20 años es como si hubieran viajado 1000 años y ahora tienes el riesgo de regresarte otros 1000. Incluso dentro del país, tú vas a Kabul, una ciudad en términos relativos cosmopolita, con una gran comunidad internacional, y sales a las zonas rurales, que fueron las zonas donde el talibán realmente nunca perdió arraigo y control, y es literalmente el túnel del tiempo, es viajar al pasado, y eso lo vemos replicado en muchas sociedades. Entonces, de ahí que sea muy difícil considerar pues qué tanto modelos ajenos a la realidad pueden ser universales instantáneamente. La construcción institucional toma tiempo. Lo vemos aquí en México, las grandes inversiones que se tienen que hacer, que se han hecho, las pendientes en toda una serie de temas, y vemos que después de miles de millones de dólares en inversión, miles de millones de recursos invertidos, pues la fragilidad está ahí. Entonces yo veo un escenario, el escenario óptimo tendría que ser uno de estabilidad, de moderación. En 2001 había 900,000 afganos en el sistema educativo. Okay. Ninguna mujer. 900,000 afganos nada más. Son como 40 millones, ¿no? Más o menos. 38 millones de habitantes. El 70% de la población tiene menos de 25 años de edad. Es una población muy joven. Que no está instruida. Cuando decimos no está instruida, no pensemos en Occidente. O sea, no está instruida, no sabe leer algunas de ellas. Es un alto grado de analfabetismo, pero ve el cambio en 20 años. Hoy por hoy, antes de que se empezara a desintegrar la situación tan rápidamente, en 10 días cambió el panorama nacional contra muchos pronósticos. Hay 9 millones de personas en el sistema educativo. Y de esas 9 millones de personas, se calcula que un 38-39% pues son mujeres. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay señales de moderación que están saliendo de los voceros del talibán. El liderazgo está regresando a la zona. Se ve que está tratando de moderar y de cohesionar a todos sus elementos, pero no es en automático. Entonces es muy pronto para ver esa perspectiva histórica hacia adelante, ¿no? El discurso será, Julián, es que, a ver, yo trato de imaginarme a los talibanes que fueron despojados de su poder hace 20 años por la invasión, ¿no? Que eran sumamente radicales y que han estado rumiando durante 20 años resquemores, vendetas y odios. Y hoy de repente dicen, bueno, respetaremos a las mujeres, pero bajo la ley Sharia, ¿no? ¿No será como una estrategia de que ni ellos se la creen que ganaron tan fácilmente, pues, y de que puede venir un asunto súper complicado? Yo no soy optimista, pero hay diversos factores que pueden incidir en en el ritmo o de la radicalización que podemos ver en Afganistán. China está presionando por la estabilidad. A ellos no les interesa tener un vecino inestable nuevamente, que puede ser foco de refugio de grupos extremistas musulmanes chinos. A Pakistán no le interesa un flujo masivo de refugiados nuevamente. Son 2.600 kilómetros de frontera, casi 1.000 kilómetros de frontera con Irán. Irán está en un proceso delicado también. Rusia no quiere flujos masivos de refugiados en Turkmenistán, en Tayikistán, en sus antiguas colonias públicas, ¿no? Entonces, y el hecho es de que es un estado que depende, ahora que estamos en el argot de la pandemia, de estar permanentemente conectado a un ventilador, a respiración asistida. 80%, primero fueron los rusos,
Luego los gringos. Luego los gringos, el 80% de los recursos financieros para que funcione el país es extranjero. depende del exterior. Hay 14 millones de personas de los 38,000 que te comentaba en situación de hambruna. Es tremendamente delicado. 14 millones calificados por las Naciones Unidas, así es. En hambruna. De hambruna. Ha habido una sequía en los últimos años muy prolongada, y ya en la situación en la que estábamos antes era muy difícil importar y distribuir alimentos a todo el territorio. Es un país del tamaño de Texas, aproximadamente, para que te des una idea. Ahora, los que amamos la democracia, a veces nos cuesta mucho trabajo entender que hay gente que no ama la democracia y que hay gente que sí le apuesta a otro tipo de gobiernos, de regímenes. Hay democracias, hay tiranías, hay dictaduras, eso existe. Sí. Y yo lo invito en nuestro auditorio, métase al Google Maps, busque Afganistán, porque de repente como que no entendemos ese asunto, y vea la zona. O sea, no puedo decir que en Irán son muy democráticos, que digamos, ¿no? O que en todas estas zonas que son las antiguas colonias de Rusia, o que Pakistán pues necesariamente es también tan abierto democráticamente hablando. Hoy en el discurso internacional escucho mucho esto con frecuencia. Y si el Estado Islámico, ISIS, Daesh, ve interesante Afganistán, por ejemplo, Irán, ¿qué papel va a jugar con Afganistán? Que no es precisamente el papel de amigo de los norteamericanos, máxime porque no han llegado a un acuerdo con Biden en estos momentos. Así es. ¿Qué ves ahí? O sea, ¿no? ¿Podría ser que esta llegada de los talibanes sea una buena noticia para los gobiernos totalitarios de esta zona? En primera instancia no lo es. Hay un interés común de todos los vecinos geográficos en que prevalezcan condiciones de estabilidad. Puede haber júbilo en el sentido de ver a Estados Unidos en una derrota en ciernes, desde el punto de vista de cómo se concibe la presencia de Estados Unidos en la zona. Hay gente que está pues muy feliz en diversos países, pero también una extracción de las fuerzas estadounidenses va a implicar mayores responsabilidades regionales en momentos en que cada país tiene prioridades y problemas internos muy fuertes, incluyendo Irán, que está arrancando un nuevo gobierno. Entonces, sí, no hay sistemas democráticos consolidados. La Constitución de Afganistán se diseñó en Bonn, en una conferencia de Naciones Unidas. El vocero que estaba hablando hace unos minutos en tus mensajes dijo, bueno, pues aquí no es un modelo de democracia, aquí vamos a aplicar la ley de Sharia, ¿no? Entonces, no son valores o no es una narrativa que tenga una resonancia amplia, salvo evidentemente en todos aquellos sectores occidentalizados a lo largo de los últimos 20 años en Afganistán, pues que tienen mucho que perder, y las escenas de caos en el aeropuerto, esa afán por lograr salir lo más rápido posible. Preferir caerte del avión. Bueno, sí, una docena de personas murieron el primer día, por lo menos 2 que estaban en los trenes de aterrizaje de un avión. Los países se están movilizando para mandar señales de que van a recibir más refugiados, gente vulnerable, pero nadie quiere ver una repetición, sobre todo en Europa, de lo que pasó con Siria hace unos años. El tiempo en la radio es espantoso, es un verdugo horrible, se nos acaba prácticamente. Habrá que seguir platicando. Déjame cerrar con este asunto. Nos encanta vernos el ombligo, querido Julián, y México. Pues México realmente no juega mucho en este asunto, sí juega mucho en este asunto. ¿Cómo lo ves? Hace unos días, ayer, de hecho, el canciller Marcelo Ebrard hablaba sobre la posibilidad de refugiados que lleguen a México de Afganistán. No sé si sean necesariamente como que estas primeras opciones. Algo parecido sucedió con los sirios hace algunos años en México. Fueron súper poquitos los que llegaron, porque tampoco es como que la mejor opción México en un primer momento. ¿O tú qué opinas? Mira, es una señal importante. A pesar de la tiranía de la distancia, somos México, somos un actor que tiene peso en el escenario internacional. En esta coyuntura estamos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces tenemos que pronunciarnos, los mensajes que ha enviado el canciller en ese sentido son positivos, tenemos que proyectarnos como un actor responsable en la comunidad internacional y tratar de incidir en la medida de nuestro contexto geopolítico en una solución
positiva para la tormenta que estamos viendo ahí. Te aprecio muchísimo, Julián Ventura, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, miembro todavía del Servicio Exterior, ¿no? Por supuesto, sí. siempre Así que es. Mil gracias, querido Julián. No, gracias a ti por la invitación, Un honor. Luis, y a todo el auditorio.